Buenos días a todos y a todas, que Dios les bendiga en este día tan especial. Es un gusto poderles saludar en esta mañana, poderles bendecir y poder compartir la palabra de Dios para que hoy seamos edificados a través de ella. A las personas que están por primera vez, que Dios las bendiga y ojalá sigan viniendo y compartan con nosotros. Si hay algo lindo es tener amigos y amigas. Y una de las cosas lindas por el cual venimos a este lugar es para fraternizar un ratito, es para compartir, es para estar juntos como iglesia que somos. Entonces, si algo valoro yo es poderle saludar a usted, poderle ver hoy y poderle saludar. Ojalá que al final no se vaya tan rápido para poder saludar a usted, que no pude hacerlo al principio. Vamos a aprovechar bien estos minutos y quiero invitarlo a abrir su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo del 11 al 16. Efesios, capítulo 4, del versículo 11 al 16. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por favor, acompáñenme en una oración. Padre, gracias te damos por esta mañana, gracias por este tiempo que nos regalas, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que tú nos dirijas a través de esta exposición de tu palabra. Espíritu Santo, toma el control y que seas tú quien nos hables y que tu nombre sea glorificado. Amén. Amén. Por favor, le ruego su atención, porque es importante cuando venimos al templo que usted esté 100% atento. El tema de esta mañana se llama el cuerpo de Cristo creciendo a la madurez. El cuerpo de Cristo creciendo a la madurez. El libro de Efesios fue escrito por el apóstol Pablo y está dirigido a los cristianos de Éfeso. Y en esta mañana a nosotros, la Iglesia Bíblica de las Nieves. En los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo nos da comprensión espiritual. Los 3 últimos están relacionados a nuestra vida exterior. En los 3 primeros capítulos de Efesios vemos lo que Dios hizo por nosotros. En los últimos 3 miramos más detenidamente lo que nosotros tenemos que hacer. Los 3 primeros capítulos de Efesios se interesan mayormente por nuestra relación personal con Cristo. Los últimos 3 tienen que ver con nuestras relaciones con los demás. En Efesios 1:22, vaya conmigo a Efesios 1:22 al 23, Pablo dice claramente que la iglesia es el cuerpo de Cristo
al igual que en Efesios 4:12 como leímos. Efesios 1:22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo leo en la versión internacional. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta es su cuerpo, es la plenitud de aquel que que lo llena todo por completo. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y recuerde que el tema se llama el cuerpo de Cristo creciendo a la madurez. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahí en Efesios 4:12 que leímos al principio dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo, hermanos? La iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo llama a la iglesia el cuerpo de Cristo, no está pensando en un cuerpo muerto. Escuche bien esto. Cuando el apóstol Pablo llama a la iglesia el cuerpo de Cristo, no está pensando en un cuerpo muerto, sino en un cuerpo vivo. Y este cuerpo vivo, que es la iglesia, está ahí, escuche, para expresar la vida resucitada de Cristo. Es decir, usted y yo estamos aquí como el cuerpo de Cristo para expresar al mundo la vida resucitada de Cristo. Mire qué importante somos nosotros. Estamos aquí para expresar la vida resucitada de Cristo al mundo. La gente va a ver en nosotros a Cristo. Por eso tenemos que representarlo bien, como cuerpo que somos. Por eso nosotros, la iglesia es un cuerpo vivo, debe de ser un cuerpo vivo, que dé vida a los demás, que transmita vida a las personas, porque nosotros en la tierra expresamos la vida resucitada de Cristo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Las cualidades divinas, especialmente la unidad y el amor. Las cualidades divinas, especialmente la unidad y el amor, se deben expresar por medio de su cuerpo, la iglesia, es decir, nosotros, tú y yo. La unidad y el amor debe ser expresada a través de nosotros al mundo. Por eso en esta mañana, hermanos, qué lindo es verlos a ustedes ahí sentados, pero qué lindo todavía es estar en unidad, porque la unidad es una cualidad de Dios y nosotros tenemos que expresarla a través de nuestras vidas. Pero no solo la unidad, también el amor. Es por eso que cuando usted camine por la calle, esté en su casa, donde sea, en su trabajo, tenemos que expresar amor a las personas. ¿Cuántos bendicen a Dios? Porque como iglesia, como el cuerpo de Cristo, tenemos entonces que expresar la vida de Cristo al mundo. Dar a conocer la vida de Cristo al mundo. Reflejar lo que Cristo es. Si somos hijos de Dios, un hijo se parece a su papá. Amén. En alguna cosa se parece a su papá, no solo en lo físico, sino en cómo camina, en cómo habla. Hay hijos que son igualitos al papá o a la mamá. Y hasta se parecen en el caminado y cómo hablan, todo, los gestos, todo. Nosotros también, como cuerpo de Cristo, tenemos que expresar a Cristo. Alabado sea Dios. Recuerde que el tema se llama el cuerpo de Cristo creciendo a la madurez. La iglesia como un bebé
es un organismo vivo. Cuando nace, sus padres se gozan y se alegran en su pequeño cuerpo perfecto que necesita tanto cuidado. Pero si el bebé nunca aumenta de peso, nunca habla, nunca gatea o se sienta, entonces los padres, con toda razón, se preocupan mucho. En otras palabras, el bebé debe de crecer. Así también el cuerpo de Cristo, como un organismo vivo, debe de crecer en todo aspecto hasta llegar a ser como Cristo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Mire, usted ve un niñito y a los 8 días ya ha subido de peso. Cuando el niño nace normal, a los 15 días ya ha subido de peso. Al mes ya ha subido más todavía. Y cuando tiene un añito, ya está bien fortachón. ¿Cuántos meses tiene Gloriana? Ya va a cumplir el año. Y cuando Gloriana nació, era así, chiquitica. Y Gloriana ya va a cumplir un año. Pero ¿qué pasa si un niño no aumenta de peso? ¿Qué pasa si no crece? Si llega a tener año y medio, 2 años y no habla. Y todo desnutrido. Y resulta que vemos, aquí le decimos, los niños gatean cuando comienzan a querer caminar. Primero gatean. ¿Y qué pasa si un niño, usted lo ve, a un bebé y no se sienta? Algo está sucediendo. ¿Por qué no lo hace? Bueno, algo está pasando. Hay que llevarlo al médico. Algo sucede. Hermanos, nosotros como iglesia debemos de crecer. De la misma forma que un niño comienza a crecer, nosotros también como cuerpo de Cristo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Tal vez cuando pensamos en la iglesia que crece, pensamos en un aumento en número. Esto es válido. Y en el libro de los Hechos vemos que miles se agregaban al pequeño grupo original. Sin embargo, en Efesios capítulo 4 que leímos, Pablo no se refiere a un crecimiento numérico, sino a un crecimiento en madurez espiritual. Aquí Pablo no está hablando de crecimiento numérico, sino de crecimiento espiritual. Crecimiento en madurez. Nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que crecer. Amén, hermanos. Y le pregunto esta mañana, ¿cuánto ha crecido usted desde el día que recibió a Cristo hasta hoy? ¿Cuánto ha crecido usted? ¿Es la misma persona? Hablando espiritualmente, ¿cuánto ha crecido usted? ¿Es más maduro, es más madura que hace unos años atrás? ¿Cuánto hemos crecido como cuerpo de Cristo? Quiero que veamos 2 áreas en que la iglesia debe crecer según el apóstol Pablo. 2 áreas en que la iglesia debe de crecer según el apóstol Pablo. Y la primera área en que la iglesia debe crecer, y recuerde que la iglesia somos tú y yo, es la iglesia debe de crecer en fe. Efesios capítulo 4, versículo 13 que leímos. Léalo conmigo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La primera área que nosotros debemos de crecer como cuerpo de Cristo, como cristianos, es en fe. ¿Cuánto hemos crecido nosotros en fe? ¿Cuánto le creemos a Dios nosotros? ¿Cuánto creemos en la palabra de Dios? ¿Cuánto hemos avanzado? Mire, hoy por hoy yo veo creyentes tan endebles,
tan frágiles, que con cualquier cosita vuelven atrás. Personas que teniendo conocimiento, un poquito de conocimiento de la palabra de Dios, todavía no están seguros de su salvación. Creyentes que todavía dudan de Dios. Necesitan crecer en fe. Creyentes, y usted ve en las iglesias que de repente tenemos un buen número y de repente ya no están aquellas personas. ¿Por qué? Porque necesitan creer al Señor, crecer en fe. Hoy encontramos creyentes muy endebles, que se cambian mucho de iglesia, que dice, esta iglesia no me gusta porque el piano no suena bien, o esa iglesia no me gusta porque ahí no me saludan. Eso demuestra que necesitamos crecer en fe, porque usted no se congrega por mí ni por el piano, usted se congrega porque ha creído en un Cristo vivo. Usted viene aquí porque necesita de Dios. Y no puede ser que algo tan pequeño lo eche atrás. Hermanos, mire, nosotros tenemos que estar firmes. ¿Dónde estamos? En Cristo, en la palabra. Y si usted se congrega en esta iglesia, pues usted debe apoyarme a mí, apoyar a los líderes de esta iglesia, apoyar a los hermanos y buscar la presencia del Señor para crecer, hermano. Mire, nosotros como creyentes debemos de crecer de la misma forma que un bebé crece y llega a ser un joven, un niño, un joven, un adulto, un anciano. Así debemos de crecer nosotros. ¿Sabe qué? Tenemos que involucrarnos en la iglesia. Tenemos que tener tiempo con Dios para crecer. En segundo lugar, la otra área donde nosotros debemos crecer como cuerpo de Cristo es en conocimiento de Cristo y de su palabra. Ahí mismo en el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuánto conocemos a Cristo? ¿Cuánto conocemos su palabra? Mire, hermanos, a veces escucho un programa en Faro del Caribe que se llama La verdad os hará libres. Y escucho las mismas preguntas de hace 20 años atrás. ¿Por qué? Porque mucho de la iglesia no ha crecido, no tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque solo viene y escucha el sermón y durante la semana guarda la Biblia en su casa. No han crecido en conocimiento. Hermanos, una de las formas de crecer es involucrarse en los cursos que damos acá en la iglesia. ¿Y cómo puede ser que líderes, oiga, estamos dando un curso en este momento para los líderes, y hay líderes que sin decir nada, sin decir siquiera, mire, no voy a poder volver por tal razón, no han vuelto? Entonces, ¿cómo queremos crecer en conocimiento? A ver, hermano, ¿usted quiere vivir siendo el mismo? Yo no. Yo quiero crecer en conocimiento del Hijo de Dios y de la palabra. Debemos de estar entusiasmados y en cada curso que se dé aquí en la iglesia deberíamos de involucrarnos todos y todas y decir, yo tengo hambre de Dios y de su palabra. Le aseguro que si usted está yendo a la universidad o al colegio, usted está siguiéndolo al pie de la letra, porque pagó una matrícula y porque quiere graduarse y porque quiere llegar a tener una carrera. ¿Por qué no en el reino de Dios?
¿Por qué nos cuesta tanto capacitarnos para la obra y el ministerio? Por eso es que a veces no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Porque no importa llegar tarde, porque no importa quedar mal, porque no importa fallar. Que me disculpen, hermanos y hermanas, el apóstol Pablo nos dice aquí que debemos de crecer en conocimiento de Cristo Jesús. Como iglesia, como cuerpo, mire usted, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de lo que es el cuerpo de Cristo, ser el cuerpo de Cristo. Tenemos una gran responsabilidad. Debemos de reflejar la vida de Cristo en nosotros. ¿Cuántas veces usted lee la palabra de Dios? ¿Cuántas veces estudia la palabra de Dios? Dos áreas en que la iglesia debe de crecer. En primer lugar, la iglesia debe crecer en fe. Y en segundo lugar, la iglesia debe de crecer en conocimiento de Cristo y su palabra. Qué lindo es cuando nosotros le creemos a Dios. Cuando usted le cree al Señor, hermanos, usted no espera que otro ore por usted. Usted dobla rodillas y le dice: Señor, aquí estoy, respóndeme. Y Dios le va a responder. Vea si es así, que hay hermanos que se acercan y nos dicen: hermano, quiero que ore por esta petición o que ore por mí. Pero ¿sabe qué? Lo que menos hace ese hermano es orar él o ese hermano. Ore por mí. Y Dios no es como el cajero automático, que usted mete la tarjeta y marca su clave y le tira los billetes. Dios no es como el cajero automático. Dios conoce el corazón de nosotros. A Dios le gusta la integridad. Dios quiere ver, Dios conoce cómo nos conducimos, cómo vivimos, si realmente creemos en Él. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuánto debe de crecer la iglesia? Pregunto, ¿cuánto debe de crecer la iglesia? Ahí está la respuesta. Hasta llegar al nivel de la estatura de Cristo. En el mismo versículo 13 leemos: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuánto debe crecer la iglesia? Hasta llegar al nivel de la estatura de Cristo. ¿Estamos trabajando por eso, hermanos? ¿Quiere llegar usted al nivel de la estatura de Cristo? ¿Qué estamos haciendo para lograr eso? ¿Para qué? ¿Y por qué debemos crecer? Como cuerpo de Cristo, ¿para qué y por qué debemos crecer? Bueno, para que ya no seamos niños, es decir, bebés espirituales, llevados o arrastrados, engañados por las falsas doctrinas de los hombres. Efesios 4:14, ahí leemos: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La versión internacional dice: así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Entonces, ¿para qué y por qué debemos crecer? Bueno, para ya no ser bebés espirituales, para ya no ser niños. Usted a un niño lo agarra y lo lleva para donde quiere y lo hace para donde quiere y el niño no dice nada. Usted lo lleva. Hay padres que traen a sus niños al templo hasta cierta edad
Pero después de ahí no pueden traerlos porque el niño comienza a crecer y dice, no, yo no quiero ir. Mis padres me llevaron al templo hasta los 14 años. Y después de ahí no quise, me rebelé. La Biblia dice para que ya no seamos niños. Porque un bebé espiritual absorbe todo. Un bebé espiritual no entiende la Biblia. O por lo menos no toda la Biblia. Un bebé espiritual necesita crecer y hay que comenzar a darle lechita para que comience a desarrollarse. Y va a llegar a ser un cristiano bien fuerte si se agarra de Cristo Jesús. Y si comienza a crecer en fe y en conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Por qué y para qué debemos crecer como cuerpo? Bueno, para no ser llevados y arrastrados y engañados por falsas doctrinas. Hoy por hoy escuchamos tantos movimientos, que una cosa y la otra, y que mire, que vaya allá, que haga esto, pero solo hay una cosa que nosotros debemos de practicar y hacer, y es la palabra de Dios. Nada más. Pero si usted no la conoce, si usted no conoce a Cristo, si usted no conoce a su palabra, usted va a ser arrastrado por cualquier movimiento que venga. Y quiero decirle algo, hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. El anticristo está a punto de mostrarse al mundo. Los tiempos indican que estamos en los últimos tiempos. Yo no sé usted, pero yo observo a mi alrededor en el mundo, cuando escucho en las noticias que la mayoría de los países del mundo están firmando tratados de libre comercio, eso tiene un único fin, un solo gobierno y una sola moneda. Y eso está cerca. Cuando veo que hay solo 80 países que no han aceptado la unión entre personas del mismo sexo, solo hay 80 países, el resto de países ya lo han aceptado. En América tenemos 3 países que ya aceptaron el matrimonio legalizado, el matrimonio. Brasil, Argentina y no recuerdo el otro. Ya lo legalizaron, ya se pueden casar. ¿Se imagina usted ver a 2 hombres casándose aquí? Aquí no lo vamos a hacer, solo estoy poniendo un ejemplo. ¿Se imagina a 2 mujeres porque es legal en Costa Rica? ¿Se imagina? Solo es un ejemplo. Jamás lo vamos a hacer aquí. Primero, que me corten la cabeza, pero no lo haría. Pero ¿se imagina usted qué significa eso? Que estamos viviendo como en los días de Noé. Y aunque no es el tema, quiero traer un poquito a su pensamiento para que veamos cómo necesitamos crecer en conocimiento de la palabra de Dios. Ay, sí, que los derechos humanos, dice el gobierno de Costa Rica, que hay que respetarlos. ¿Y Dios? ¿Y la palabra de Dios entonces la pisoteamos? De ninguna manera, hermanos. ¿Saben qué? Yo amo como ser humano a un homosexual. Y si viniera aquí una persona homosexual y lesbiana, le vamos a ayudar, pero deben de cambiar. ¿Cuántos alaban a Dios? Deben de entregarle su vida a Jesús. Y al entregarle su vida a Jesús, ¿sabe qué va a suceder? Cristo va a cambiar esos corazones. Y lo va a hacer hombre y mujer como Dios lo dejó. El problema está en que el hombre no quiere recibir a Jesús. Y la mujer tampoco. Eso era algo extra. Pero debemos de crecer en conocimiento de la palabra de Dios para no ser arrastrados. Porque hay creyentes que dicen, uy, sí, pobrecito. Claro, hermanos, nosotros podemos ayudarle a estas personas. Podemos ayudarles para que tengan un encuentro con Jesús, se vuelvan a Dios y cambien. La única manera de poder descubrir el error
es conocer la verdad. Jesús dijo en San Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. La única manera de poder descubrir el error es conocer la verdad. De ahí que debemos alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios, la madurez cristiana. Dios quiere que alcancemos madurez, que seamos adultos espiritualmente, que crezcamos, hermanos. No podemos ser los mismos de hace 20 años atrás. Si usted todavía va donde un brujo para que le lea la mano, usted necesita crecer en conocimiento. Si usted todavía lee y cree en el horóscopo, usted necesita crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Usted quiere saber el futuro? Está aquí en la palabra de Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Nadie le tiene que decir a usted el futuro, porque ya Dios, oiga hermano, ya Dios lo planeó en la eternidad lo que usted iba a hacer. Su futuro está en las manos de Dios. Ya la palabra lo dijo, lo que los científicos están diciendo hoy en día, ya Dios lo dijo en su palabra, ya no hay nada que hacer ni que inventar, ya Dios lo hizo. Bendito sea Dios. Dios quiere que alcancemos madurez, que seamos adultos espiritualmente hablando. Escuche esto, tenemos una cabeza, Cristo mismo, absolutamente perfecta. Efesios 4:15, lea conmigo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Lo leo de nuevo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos una cabeza como cuerpo de Cristo y la cabeza es el Señor. Un cuerpo debe de tener una cabeza. ¿Usted ha visto un cuerpo sin cabeza? Yo no. Todo cuerpo debe tener una cabeza. Yo nunca lo he visto sin cabeza a ningún cuerpo. Todos tenemos cabeza. Y la cabeza es la torre de control. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Se imagina usted un cuerpo sin cabeza? ¿Quién manejaría el cuerpo? No hay nada. ¿Dónde están los pensamientos, las emociones y la voluntad? En la cabeza. La cabeza es la torre de control. Escuche esto. Un cuerpo debe tener cabeza. Efesios 4:15 dice que la cabeza de este cuerpo, la iglesia, es Cristo. Nosotros somos el cuerpo. Escuche, hermano, esto es bello, esto es maravilloso. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Aunque usted viva en su casa, aunque viva en Santa María, en Santa Rosa, donde sea, usted y yo formamos el cuerpo de Cristo. Pero la cabeza es nuestro Señor. Bendito sea Dios. Efesios 4:15 dice que la cabeza de este cuerpo, la iglesia, es Cristo. Y Efesios 4:16 agrega que el cuerpo entero se ajusta y crece en la medida que cada parte del cuerpo está concertado y unido, es decir, correctamente relacionado con la cabeza. Lo leo, el versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Saben qué sucede, hermanos? Que entre el cuerpo y la cabeza, aquí, pasan todas las coyunturas, pasan todo lo que el cuerpo necesita para mover cada parte de él. Pasa una vena que se llama la arteria, que le da vida al cuerpo. Pasan todos los nervios
que necesita el cuerpo para movilizarse. Todos los mensajes que le manda la torre de control pasa por aquí hasta llegar a todo el cuerpo. Y si usted se golpea el dedo gordo del pie o el dedo chiquitico, usted va a sentir dolor inmediatamente porque le mandó un mensaje en la cabeza. Todo está correctamente relacionado, no le falta absolutamente nada. Todo está unido, entrelazado perfectamente entre el cuerpo y la cabeza para que haya un funcionamiento perfecto. ¿Cuántos bendicen a Dios? De esa misma forma debe estar la iglesia con Cristo, unido correctamente, unido a Cristo. Bendito sea Dios. Entonces, Efesios 4:16 agrega que el cuerpo entero se ajusta y crece en la medida que cada parte del cuerpo está concertado y unido, es decir, correctamente relacionado con la cabeza. Sabemos que esto sucede en nuestro cuerpo. Piense, hermano, piense en un miembro paralizado que ha sufrido un daño en el sistema nervioso. Ya no está bajo el control de la cabeza. Esto significa que ignorará los mensajes enviados por la cabeza. Si la pierna de un niño está paralizada, no solamente no la puede mover, sino que también pierde su fuerza y no crece. ¿Usted ha visto eso? Que cuando una persona tiene un derrame cerebral y quizás le quedó la mitad del cuerpo dañado, esa pierna, ese brazo, no va a crecer. Incluso tiende a flaquear, a adelgazar. Y no puede moverla porque el cerebro no le puede enviar mensajes, ni al brazo ni a su pierna. Y están ahí, pero no puede enviarle mensajes. De esa misma forma sucede cuando el cuerpo de Cristo está separado de la cabeza. Sería un cuerpo muerto, pero Dios quiere un cuerpo vivo. Amén, hermanos. Dios quiere un cuerpo vivo y nosotros debemos de ser un cuerpo vivo. De esa misma forma sucede con la iglesia si no está unida a Cristo, que es la cabeza. No va a crecer. ¿Y sabe qué? La iglesia somos usted y yo. Por eso, hermanos, yo quiero motivarlo en esta mañana. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, congréguese, busque de Dios, sometámonos a Dios. Si usted se aísla, usted estaría separándose de la cabeza que es Cristo. ¿Y sabe qué sucede cuando un miembro se separa de la cabeza? Se muere. Se muere. Nosotros tenemos que estar unidos a Cristo Jesús. Nosotros como iglesia debemos estar unidos, correctamente relacionados con la cabeza, que es Cristo, para poder crecer en fe y en conocimiento del Hijo de Dios. En Colosenses 2:19, Pablo escribe: unidos a la cabeza, la cual hace crecer todo el cuerpo, al alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Voy a repetir esto. Colosenses 2:19 dice: unidos a la cabeza, la cual hace crecer todo el cuerpo, al alimentarlo y unirlo, cada una de sus partes, conforme al plan de Dios. Cuando nosotros estamos unidos a la cabeza que es Cristo, vamos a crecer, vamos a ser cristianos frondosos, vamos a ser creyentes victoriosos, vamos a ser creyentes maduros y vamos a ser creyentes que vamos a reflejar la vida de Cristo al mundo. Ya casi aterrizo. Hemos visto que estar bajo el control de Cristo significa
obedecerle. Sin ello no podemos ser alimentados y no podemos crecer. Hermanos, como iglesia que somos, como cuerpo de Cristo, debemos de obedecer a la cabeza. Si usted y yo no obedecemos, no vamos a crecer. Cuando una parte de su cuerpo se mueve o hace algo es porque obedece a la cabeza. Nosotros tenemos que obedecer a Cristo Jesús y a su palabra. Si somos obedientes a Él, vamos a crecer. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos de ustedes quieren crecer en fe y en conocimiento de Cristo y de su palabra? ¿Cuántos de ustedes quisieran crecer en conocimiento de Cristo y de su palabra? Yo quiero crecer también. Y hago otra pregunta. ¿Cuántos quieren llegar a ser cristianos maduros? ¿Cuántos queremos llegar a ser cristianos maduros? ¿Saben por qué nos cuesta decir a veces amén? Porque no nos gusta comprometernos. Porque sabemos que Dios está presente aquí en la persona del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué quiere decir amén? Así sea. Y eso significa compromiso. Y por eso nosotros decimos amén, amén. Porque si algo no nos gusta es comprometernos con Dios. Porque sabemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y si algo no nos gusta a los seres humanos, es el compromiso. Porque eso implica dejar muchas cosas que nos gustan. Porque eso implica arrancar o sacar lo que tengamos que sacar para que el Espíritu Santo nos llene. Y la carne no quiere eso. Y la carne quiere las malas costumbres. Pero Cristo quiere llenarlos. Hoy quiero desafiar a toda la iglesia, a usted y a mí, a volvernos al estudio serio de la palabra de Dios. Mano, yo quiero retarlo en esta mañana. Yo quiero desafiarlo a usted a que si no tiene una Biblia, cómprela. Yo quiero retarlo en esta mañana a que si usted no tiene una Biblia, haga algo. Mire, nosotros se la damos a pago en el negocio, pero haga algo por tener una Biblia en su casa. Pero no solo para tenerla ahí guardada, haga algo por estudiarla, por leerla, por decirle a sus hijos, a su esposo, vengan, vamos a leer una porción de la palabra de Dios. Yo quiero desafiarlo a usted, hermano, a que usted tenga una Biblia, a que usted traiga una Biblia, a que usted ande una Biblia. Pero no solo que la ande, a que la guardemos aquí, la atesoremos, a que aprendamos textos de la Biblia, a que nosotros aprendamos pasajes enteros de la Biblia, a que aprendamos a hablar con la palabra de Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? Hermanos, mire, ese cuentito de que traemos el celular porque yo traigo la Biblia ahí. No, cómprese una Biblia. Cómprese una Biblia o le da vergüenza andar con la Biblia. Hay gente que dice, ay, que yo llevo el celular a la iglesia porque ando la Biblia ahí. No, hermano, compre una Biblia, úsela. Amén. Hay que usar la Biblia. Una Biblia sola no hace nada. La palabra de Dios, para que funcione tenemos que hablarla, decirla, practicarla, utilizarla, aplicarla. Así es como funciona. ¿Y sabe por qué a veces no somos cristianos maduros? Porque no tenemos conocimiento de la Biblia. Con costo no sabemos San Juan 3:16. Hoy quiero desafiarlo a que nos volvamos al estudio serio de la palabra de Dios, a tomar tiempo para estar a solas en oración con Jesús. ¿Cuánto tiempo dedica usted para Jesús? Para estar con el Maestro. ¿Cuánto tiempo dedica usted para decirle, Señor, revélate a mí? Mire, a veces andamos en la pura carne porque nos hace falta tiempo con Dios.
Personas que están una llamita para decirle algo mal dicho a otro, pero para aplicar la Biblia, ¿cómo nos cuesta? Necesitamos tiempo con Dios, tiempo a solas con Dios. Quiero decirle algo, y ya casi cierro. Aunque usted me vea así, a mí muy fortachón y echando pancita, yo tengo por lo menos un mes de que mi salud no está bien. Lo que pasa es que nosotros los pastores siempre sonreímos y siempre nos paramos frente a la congregación y debemos de sonreír. Y nosotros tenemos que ser médicos, psicólogos, psiquiatras y todas las profesiones. Pero nosotros a veces no tenemos a quién ir, solo a Dios. Y usted me ha visto así, pero sin embargo mi salud no había estado bien. Entonces un día tomé el carro, iba para Muelle a buscar unos repuestos para la moto guaraña de la iglesia. Y mientras iba en el carro manejando no me sentía bien. Por un momento pensé, me hubiera quedado en la casa mejor. Pero comencé a alzar mi voz y a orar en el carro. Y a decirle, Señor, mi vida es tuya. Tú me creaste en el vientre de mi madre. Y un día me llamaste al servicio. Y comencé a orar y a darle gracias a Dios, porque yo hice un trato con Dios un día. Y le dije, Señor, te alabaré hasta el último suspiro de mi vida. Y aunque estés tirando la pata, le dije a Dios, mientras respire te voy a alabar. Y comencé a alabar a Dios, y como nadie me escuchaba en el carro, a alabar a Dios, y pasé el ferry, Bocarenal y todo eso, y comencé a alabar a Dios. Y cuando llegué a Muelle, al colono de Muelle, algo había sucedido en mi vida. Algo había entrado a mi vida. Algo había cambiado en mi vida. Y eso fue en esta semana. Algo sucedió, yo no sé qué sucedió. Comencé a sentir gozo. Todo aquello que sentía, la enfermedad se fue. Y agarré el carro de nuevo y comencé a alabar a Dios en el camino, de regreso a mi casa. Quiero decirle que fue uno de los momentos más grandiosos de mi vida. Uno de los momentos más lindos de mi vida. Ese viaje de aquí a Muelle. Necesitamos tener un tiempo con Dios. Necesitamos renovar un pacto con Dios. Este es el día para hacerlo. Este es el momento de decirle a Dios, Señor, yo quiero crecer. Yo no quiero ser la misma. Yo no quiero ser el mismo. Hermano, yo no quiero ser la misma persona. Yo quiero representar a Cristo bien. Yo quiero reflejar la vida de Cristo. Y termino diciendo, hoy quiero retarlo a usted a tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea lo primero en nuestras vidas. Que usted y yo como cuerpo de Cristo vivamos y caminemos en el poder del Espíritu Santo. Quiero pedirle por favor que se ponga de pie. Sin ser profeta. Sé que hay personas aquí que su vida espiritual se ha vuelto rancia. Que su vida espiritual ya no es la misma que hace un tiempo atrás. Que su vida espiritual ha venido decayendo. Dios te habla en esta mañana, si es a ti. Si tú eres una parte del cuerpo de Cristo, la ansiedad que había en mi debes alma reflexionar en esta mañana. me enseñó a superar Si hay alguien enfermo y hoy, me mostró una aproveche este razón, momento y dígale lo que yo le dije a Dios. porque Hasta yo el último debo suspiro de mi vida te alabaré. El tiempo de Dios. Y hermanos, y cuando alabamos y adoramos a Dios, la enfermedad se va en el nombre de Jesús. Esta es una mañana para libertarnos. Esta es una mañana para que usted y yo seamos libres y romper cadenas y muros que a veces atan nuestra vida.
El tiempo Hermanos, de ¿cómo Dios nos cuesta a para veces sanidad. levantar las manos, El abrir tiempo nuestra de boca, Dios para exaltar. ser libres? El tiempo de Dios. Puedo Dios quiere un cuerpo esperar. vivo. Dios quiere un cuerpo que refleje la vida de Cristo al mundo, que transmita algo. Cuando escuché tu voz, Señor Jesús, aquí estás en medio de nosotros. tocó mi corazón. Espíritu Santo, aquí estás. Papá Dios, aquí estás en medio de nosotros. Emoción tan fuerte Y quiero alabarte, que nunca quiero sentí. bendecirte. quiero exaltarte, Señor, Ansiedad que había porque en esta mi mañana alma tu palabra tiene me poder. enseñó a Tu palabra tiene poder, Señor. y me mostró Y estoy la seguro que hay razón personas que están siendo tocadas. porque yo debo esperar. Estoy seguro que hay El tiempo personas de aquí Dios que están en dispuestas a hacer un cambio en su el vida, tiempo de Dios que para están dispuestas a decirle a Dios en esta mañana: el tiempo yo renuevo de mi Dios pacto contigo. para el milagro. El tiempo Dios te ha de llamado con un Dios propósito, se ha de cumplir. Dios te ha llamado para cosas grandes. Dios no quiere que vivas así. Dios ya no quiere que vivas en la carne. Dios ya no quiere que vivas, que tu relación de pareja, que tu relación de matrimonio esté así. Vuélvete a Dios. Jóvenes que están aquí, jovencitas, Dios te quiere en el reino de Dios, que le sirvas, que te levantes con poder. Caballero, usted dama, usted que tal vez, usted que no ha tenido ánimo, usted que ha venido perdiendo esa fuerza espiritualmente, usted que no se siente bien, Dios te dice: levántate en esta mañana. Levántate en el nombre de Jesús. Yo soy más grande que esa montaña de problemas. Dios te dice: ¿tienes algún problema que no te deja alabar a Dios? Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Cristo llevó tus pecados, pero no solo tus pecados, tu enfermedad. Y el Dios que nosotros tenemos más grande que esa montaña. Levántate en el nombre de Jesús. Vamos, en el nombre de Jesús. Y si tú has venido enfermo o enferma, ponte la mano ahí donde está y dígale: Señor, en el nombre de Jesús, yo recibo sanidad. Yo recibo sanidad. Gloria a Dios.